3i Atlas entra en escena con un dato que, por sí solo, ya cambia el tablero. No es un cometa más, es un objeto interestelar. Fue reportado al Minor Planet Center el 1 de julio de 2025 y su trayectoria es hiperbólica, es decir, no está gravitacionalmente ligado al Sol. No viene a orbitar, viene a cruzar, y cruza rápido. Las estimaciones públicas sitúan su velocidad de entrada, salida en el orden de 57-58 km/s, una cifra alta incluso para visitantes interestelares. Eso significa una cosa simple: el objeto trae materia y dinámica de fuera del sistema solar, y se va sin pedir permiso. Hasta aquí todo puede ser natural, pero la hipótesis polémica no nace del origen interestelar, sino de una acumulación de rasgos operativos que, tomados como conjunto, algunos interpretan como perfil de misión. Para construir ese caso hay que hablar como se habla en investigación, con fechas, geometría, distancias, ventanas de observación y condiciones físicas. Dato 1. Ventana de paso y seguridad. 3i Atlas hizo su máximo acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre de 2025 a una distancia de aproximadamente 1.8 AU, unos 270 millones de kilómetros. No fue una amenaza. Pero desde el punto de vista de la hipótesis sonda, ese número se lee al revés. Si quisieras observar sin exponerte, esa distancia es un compromiso razonable entre visibilidad y discreción. Es una interpretación, no una prueba, pero es el tipo de lectura que alimenta el caso. Dato 2. Inclinación y geometría cómoda. Se reporta que la órbita es retrógrada y aún así está muy poco inclinada respecto al plano del sistema solar, alrededor de 1 a 4.9 metros. En términos prácticos, eso significa que el objeto cruza un corredor donde están la mayoría de las órbitas planetarias. Para una explicación natural, esto puede ser simple estadística. Entre infinitas trayectorias interestelares, algunas tendrán esa orientación. Para una lectura tecnológica, esto parece diseño. Entrar alineado con el plano donde hay objetivos. Dato 3. Perihelio y el Sol como escenario. El objeto pasó su perihelio alrededor de finales de octubre de 2025, cerca del 29-30 de octubre, según efemérides publicadas en diferentes resúmenes. Y aquí aparece una coincidencia que los defensores del perfil de misión consideran clave. El Sol estaba y sigue estando en la fase alta del ciclo solar 25, cuyo máximo fue oficialmente declarado por NASA, NOAA, en octubre de 2024. Con actividad intensa prolongada hacia 2025-2026. Si tu objetivo fuera estudiar la estrella, su magnetismo, sus eyecciones, sus partículas, el Sol máximo es la temporada alta. De nuevo, coincidencia no es causa, pero en investigación las coincidencias se anotan. Dato 4. Actividad cometaria extraña en imágenes, el antitail y chorros. Uno de los elementos más virales no es un número, sino un patrón visual. Una estructura de polvo, gas, que aparece como cola o chorro, orientado hacia el Sol. Lo que muchos medios describieron como anti-tail o sun-facing tail. Además, observaciones posteriores describen chorros con comportamiento oscilante, con una periodicidad compatible con rotación del núcleo. Se ha reportado un wobble de horas y una rotación cercana a 15 horas, según análisis divulgados. En el marco natural, esto se explica por geometría de observación, pílulas, distribución de tamaños de polvo, pílulas, actividad localizada en una superficie irregular. En el marco tecnológico, el mismo patrón se reinterpreta. ¿Y si esa firma no es solo polvo, sino una estructura o un escudo orientado al Sol? ¿Y si los chorros no son sublimación, sino control térmico o eyección dirigida? No hay evidencia directa de eso, pero el punto es, el patrón visual existe, y es lo que permite que la hipótesis se sostenga narrativamente. Dato 5. La ruta planetaria y el lenguaje tramposo de cerca. Se mencionan aproximaciones a planetas como Marte y Venus, y un futuro paso relativamente cercano a Júpiter. Aquí hay que ser quirúrgicos. En astronomía, cerca suele ser millones o decenas de millones de kilómetros. Eso puede ser pura geometría orbital, pero los defensores de la hipótesis lo convierten en argumento operacional. Un visitante interestelar alineado con el plano eclíptico tiene más probabilidad de cruzar zonas planetarias. Si además coincide con ventanas de observación y reapariciones tras el perihelio, el patrón parece una inspección por etapas. Es un argumento por lectura de patrones, no por medición de maniobra. Dato 6. Avi Loeb y el intento de formalizar la sospecha. Avi Loeb propuso una forma de convertir sensación de rareza en algo cuantificable.
una escala de 0 a 10. 0, de natural, sin señales tecnológicas. 10, de implicación tecnológica extrema. Según él mismo, calificó a TRES y Atlas como 4-10 tras el descubrimiento. Sospechoso, pero probablemente natural. Y publicó un listado de anomalías. No como veredicto, sino como lista de puntos que, en su opinión, merecen atención antes de cerrar el caso como cometa común. Este detalle es importante. Loeb no está diciendo confirmado, está diciendo no lo descartes demasiado rápido. Dato 7. Prueba de tecnoseñales, lo más duro que se intentó. Si el objeto fuera tecnología, una apuesta clásica es buscar emisiones de radio eficientes. Por eso, el programa Breakthrough Listen apuntó el Green Bank Telescope hacia TRES y Atlas el 18 de diciembre de 2025, un día antes del máximo acercamiento a la Tierra, en un rango de 1,12 GHz. Reportaron no detección de señales candidatas hasta un umbral del orden de 100 mV bajo sus supuestos de búsqueda. Este resultado recorta un tipo de hipótesis, transmisor de radio tipo humano, activo, apuntando hacia nosotros. Pero no descarta otras, transmisión direccional, ventanas breves, frecuencias no observadas o tecnología que no use radio como nosotros. En investigación, un nada encontrado no cierra el caso, lo estrecha. Hasta aquí, el expediente queda armado con piezas verificables, fechas, distancias, geometría orbital, fase solar, patrón visual de anti-tail, chichorros y un intento formal de búsqueda de tecnoseñales con resultado nulo. Con eso, el argumento pro hipótesis se formula así, sin romanticismo. 1. Entra por una órbita no ligada, con velocidad alta, perfil de paso rápido. 2. Cruza casi en el plano de la eclíptica pese a ser retrógrado, perfil de corredor de objetivos. 3. Atraviesa durante fase solar alta, perfil de observación estelar en temporada máxima. 4. Muestra actividad visual inusual, anti-tail y chorros con variaciones, perfil compatible con control o estructura. 5. No se acerca peligrosamente a la Tierra, perfil de observación sin contacto. 6. No hay tecnoseñales detectadas en una banda concreta, perfil de silencio o tecnología distinta. Ese es el caso tal como lo presentarían quienes defienden la posibilidad de una sonda, no como prueba, sino como conjunto de indicadores que, juntos, se parecen a una misión. En la parte 2, no vamos a repetir el misterio. Vamos a hacer lo que decide si esto es ciencia o solo narrativa. Vamos a entrar en los dos puntos que separan cometa raro de algo más. A. ¿Hay evidencia sólida de aceleraciones no gravitacionales fuera de lo esperable por desgasificación? B. ¿Los rasgos anómalos sobreviven cuando se comparan con cometas conocidos o son efectos de perspectiva y selección de datos? Ahora hacemos el salto que separa historia convincente de caso investigable. En la parte 1 armamos el expediente con hechos, fecha de reporte, órbita hiperbólica, inclinación baja, paso a 1.8 AU de la Tierra, fase solar alta, firmas visuales como el anti-tail y la búsqueda de radio con no detección. En esta parte 2 la pregunta es única y técnica. ¿Hay en los datos algo que obligue a abandonar la explicación natural? Si la respuesta es no, la hipótesis tecnológica se queda como especulación narrativa. Si la respuesta es sí, el caso se vuelve de primer nivel. Para evaluar eso, hay 3 líneas de análisis: dinámica orbital, aceleraciones, física cometaria, actividad y estadística, probabilidades y selección posterior. 1. Dinámica. ¿Hubo maniobras medibles o aceleración anómala? Un objeto puede parecer que maniobra por 3 razones. A. Los parámetros orbitales iniciales tienen incertidumbre. B. Existen fuerzas no gravitacionales, desgasificación. C. La interpretación del movimiento usa un modelo incompleto. Para afirmar control necesitas algo más fuerte, una aceleración no gravitacional incompatible con desgasificación, con dirección o magnitud que no cuadre con un núcleo cometario activo. En cometas, la aceleración no gravitacional suele modelarse con términos tipo Marsden, A1, A2, A3, componentes radial, transversal y normal al plano orbital que dependen de la distancia al Sol y del patrón de sublimación. Un núcleo que rota, con jets localizados, puede producir cambios temporales que, en un dataset corto, parezcan empujes.
Pero esos empujes tienen firmas físicas. Suelen correlacionarse con el calentamiento, con el incremento de actividad cerca del perihelio y con variaciones fotométricas compatibles con rotación. Lo que tendríamos que ver para hablar de maniobra. Cambios de trayectoria que no escalen con la distancia al Sol como lo haría la sublimación. Componentes de aceleración que requieran un flujo de masa, energía irreal para un cometa. O un patrón temporal, encendido-apagado, que no encaje con rotación o exposición solar. Hasta donde se reportó en divulgación y resúmenes públicos, no existe una publicación revisada por pares que declare aceleración no gravitacional inexplicable en TRES y Atlas. Lo que sí existe es descripción de actividad compleja. Jets, cambios de coma, estructura Sunward. Eso es importante. Actividad compleja no es igual a aceleración imposible. Muchos cometas del sistema solar muestran jets múltiples, variaciones rápidas, fragmentación parcial y colas con geometrías raras, dependiendo del ángulo de visión. Aquí, la hipótesis tecnológica se sostiene con una frase que suena fuerte, pero es débil si no se cuantifica. Un mecanismo de aceleración desconocido. Para que eso sea un dato, necesitas medir residuales orbitales, que no se reduzcan al incluir un término de desgasificación razonable. Si los residuales se reducen, el mecanismo desconocido desaparece. 2. Física cometaria, anti-tail, jets múltiples y actividad rara. La pieza más persuasiva para audiencia general es el anti-tail, una estructura que parece apuntar hacia el Sol. En investigación, eso se descompone en dos preguntas. ¿Es un anti-tail real, polvo grande en el plano orbital, visto por geometría? ¿O es una emisión Sunward, chorro, con orientación preferente? Ambos escenarios tienen precedentes naturales. El anti-tail clásico se entiende como partículas de polvo más grandes y lentas que se quedan cerca del plano orbital. Cuando el observador está en una geometría particular, la cola parece invertida. No es empuje, es perspectiva. En el caso de un chorro Sunward, un núcleo puede expulsar material desde una región activa que, por rotación, apunta temporalmente hacia el Sol, y el resultado visual puede parecer una pluma hacia adelante. ¿Qué hace especial a TRES y Atlas? Que al ser interestelar, su composición puede diferir, volátiles distintos, estructura superficial distinta, respuesta térmica distinta. Eso puede generar jets a distancias donde una cometa típica del sistema solar estaría más calmada, o puede generar actividad con firmas espectrales atípicas. Pero atípico no es artificial. En cometas, la diversidad es enorme incluso dentro del sistema solar. Aquí aparece uno de los argumentos pro hipótesis. Varios jets simultáneos no es típico. En realidad, sí puede ser típico en cometas activos con múltiples regiones de sublimación. Lo que sería inusual es jets con direcciones estables que no roten con el núcleo, o jets cuya energía no provenga del Sol, o jets con espectros que indiquen procesos industriales, líneas no naturales. Sin esos marcadores, varios jets es compatible con naturaleza. Otro argumento pro hipótesis, cambios de color de la coma. Un cambio de color puede ocurrir por evolución del tamaño de partículas, por liberación de volátiles distintos en etapas, por formación de polvo más fino tras fractura superficial. Para que color implique tecnología, habría que asociarlo a una firma no química natural. 3. Estadística. La trampa de la probabilidad 0.2%. Se citó la alineación retrógrada y la baja inclinación respecto a la eclíptica como una coincidencia extremadamente improbable, en el orden de 0.2%. Pero una probabilidad de este tipo solo es significativa si fue calculada con un modelo predefinido antes de mirar los datos. Se define claramente el espacio de trayectorias posibles, y no se elige la métrica después de ver el caso. En astronomía observacional ocurre un fenómeno. Cuando ves un evento raro, puedes definir lo raro de 1000 maneras. Si TRES y Atlas hubiera venido con alta inclinación, alguien diría, es raro porque no se alinea con nada. Si viene con baja inclinación, alguien dirá, es raro porque se alinea demasiado. Esa flexibilidad destruye el valor del número si no hay metodología previa. El punto no es burlarse del cálculo, sino exigir su forma completa. ¿Qué hipótesis nula se usó? ¿Qué parámetros se fijaron? ¿Qué distribución se asumió para direcciones de entrada interestelar? Si no está escrito, el número puede ser más retórico que científico. 4. Evita la Tierra. ¿Cómo se fabrica una narrativa con geometría? La idea evita la Tierra es poderosa, porque sugiere intención. ¿Pero los números importan? El máximo acercamiento fue a 1.8 AU.
Eso puede ser evitar solo en lenguaje humano. En dinámica orbital, un objeto con un corredor específico puede simplemente no cruzar el punto exacto donde está la Tierra en esa fecha. Para transformar evita la Tierra en un argumento real, tendrías que demostrar una cosa, que la probabilidad de pasar más cerca era alta, y aún así, el objeto sistemáticamente mantiene distancia, o que hubo correcciones activas para no aproximarse. Eso implica medir cambios y compararlos con predicción. Sin eso, evita es un verbo narrativo, no un dato. 5. El argumento más fuerte pro hipótesis y su punto débil. El argumento más fuerte, formulado honestamente, es este: un visitante interestelar con orientación favorable, en época de actividad solar alta, mostrando firmas visuales llamativas y sin señales de radio detectadas. Podría ser una sonda pasiva o silenciosa. Es fuerte porque no afirma demasiado y porque encaja con la ausencia de señal. Su punto débil es igual de claro: no añade evidencia positiva. Una sonda pasiva y silenciosa es casi indistinguible de un cometa natural complejo. En ciencia, una hipótesis que no produce predicciones diferenciables corre el riesgo de ser irrefutable y por eso poco útil. Entonces, ¿qué predicciones sí podrían diferenciar? Curvas de luz. Si el brillo sigue patrones de rotación cometaria y cambia con la distancia al Sol como se espera, favorece naturaleza. Si presenta patrones modulados no compatibles con rotación o actividad solar, sería raro. Espectros. Cometas muestran firmas químicas específicas. Si aparecieran líneas o combinaciones químicas no plausibles por procesos naturales, eso sería un dato fuerte. Dinámica fina. Residuales orbitales. Si, al modelar fuerzas no gravitacionales estándar, quedan residuales sistemáticos que requieran un empuje artificial, ahí se abre una puerta real. Polarimetría y tamaño de grano. Distribución de polvo. Si la dispersión de partículas y su evolución no encaja con física de polvo cometario, sería un marcador. Emisiones térmicas. Un objeto tecnológico podría tener un patrón térmico anómalo, por ejemplo, emisión concentrada o temperaturas no consistentes con equilibrio radiativo. Eso requeriría observaciones infrarrojas precisas. 6. ¿Qué hizo realmente la búsqueda de tecnoseñales y qué no hizo? El escaneo con Green Bank entre 1-12 GHz con no detección recorta una clase de escenario. Transmisión de radio estrecha, relativamente potente, en esas frecuencias, durante esa ventana y con geometría favorable. No recorta. Transmisiones fuera de banda. Señales direccionales no apuntadas a la Tierra. Comunicaciones ópticas. Pulsos brevísimos fuera de la ventana. O tecnologías sin emisión detectable por radio. Por eso, en términos investigativos, el resultado se escribe así: no hay evidencia de tecnoseñales en el rango observado bajo los supuestos del análisis. Es serio, pero no definitivo. Conclusión de parte 2, sin adornos. Hasta aquí, el caso nave tiene material para un expediente narrativo, pero no tiene el elemento que lo convertiría en una conclusión científica, una medida imposible de explicar naturalmente. Lo que existe es un conjunto de rasgos que pueden interpretarse como perfil de misión, pero que también encajan con un cometa interestelar activo, con geometrías de observación favorables para ilusiones como el antitail, con jets múltiples por sublimación localizada y con incertidumbre natural por ser un objeto raro observado en una ventana limitada. En la parte 3 vamos a hacer el cierre como lo haría un equipo de investigación. 1. ¿Qué queda confirmado y qué no? 2. ¿Cuáles son las afirmaciones más frágiles del caso nave y por qué? 3. ¿Qué evidencia concreta verificable cambiaría el veredicto? 4. ¿Y cómo presentar esto en video sin sensacionalismo, pero con impacto? Misterio real sin inventar pruebas. Y al final, una frase que no es filosófica, es técnica. Cuando una hipótesis extraordinaria no produce predicciones distinguibles, la ciencia no la adopta. La archiva hasta que el dato la obligue a volver. Cerramos el expediente como se cierra una investigación, con una tabla mental de 3 columnas. 1. Hechos confirmados. 2. Interpretaciones plausibles. 3. Afirmaciones que no se sostienen sin evidencia adicional. Solo así se evita el error típico de Internet: convertir incertidumbre en certeza. 1. Hechos confirmados, lo que no depende de opiniones. Hecho A, 3i. Atlas es interestelar. Su trayectoria es hiperbólica, lo que implica que no está ligado al Sol y que su origen está fuera del sistema solar. Esto no es una sensación, es dinámica orbital. Hecho B. ¿Su paso no representó peligro para la Tierra?
El máximo acercamiento ocurrió el 19 de diciembre de 2025 a aproximadamente 1.8 AU. En términos operativos, no fue un visitante cercano. Hecho C. Se observó actividad cometaria compleja. Se describieron estructuras tipo anti-tail, sun-facing tail, jets, cambios en la coma y variabilidad fotométrica. Esto es observacional. Existe en imágenes y reportes. Hecho D. Se realizó una búsqueda de tecnoseñales en radio y no se hallaron candidatas confiables en esa campaña. Se usó el Green Bank Telescope y el análisis reportó no detección dentro de la banda observada y bajo sus supuestos de búsqueda. Hasta aquí, todo es verificable y replicable. 2. Interpretaciones plausibles, lo que puede explicarse sin intención. Ahora viene el punto clave. Estos hechos por sí mismos no exigen tecnología. Existe un marco natural coherente. Interpretación 1. Cometa interestelar activo con geometría favorable para ilusiones de cola. El antitail es un fenómeno conocido. Polvo grande cercano al plano orbital, sumado a ángulo de visión, puede producir una cola que parece invertida. Si además hay actividad localizada, es posible ver estructuras sunward sin necesidad de motor. Interpretación 2. Jets múltiples como resultado de sublimación localizada, plus rotación. Un núcleo irregular con regiones activas puede producir varios chorros, cambios de brillo y patrones oscilantes. El comportamiento wobble se puede leer como rotación, precesión del núcleo, no como control. Interpretación 3. Cercanías planetarias como consecuencia de cruzar el plano eclíptico. Si la órbita está poco inclinada, el objeto pasa por el carril donde viven los planetas. Eso incrementa la probabilidad de encuentros relativamente más cercanos con alguno de ellos, sin que exista una ruta. Interpretación 4. Coincidencia con fase solar alta como efecto de calendario, no de misión. El máximo solar del ciclo 25 se extiende en el tiempo y la actividad alta no es un punto exacto, es una fase. La coincidencia temporal puede existir sin ser causal. 3. Afirmaciones débiles del caso nave, donde se rompe el argumento. Aquí están las piezas que suenan fuertes pero que, sin medición, no pasan el estándar de evidencia. Afirmación débil. A. Evita la Tierra. Para que evitar sea un dato, debes demostrar correcciones o una probabilidad previa alta de encuentro cercano y aún así, desviación activa. Con solo decir «pasó lejos» no hay argumento. Un hiperboloide puede pasar lejos por geometría sin decidir. Afirmación débil. B. Maniobras con bajo dV cerca de planetas. Esto requiere dinámica fina, residuales orbitales, estimación de dV, comparación con modelos de fuerzas no gravitacionales. Sin ese paquete, parece maniobra es literatura. Afirmación débil. C. Antitail. Motor. Visualmente es potente, pero físicamente es insuficiente. Necesitas demostrar empuje, no orientación aparente. Afirmación débil. D. Probabilidad 0.2% ambos intención. Una probabilidad sin metodología completa puede ser un artefacto de selección posterior. En investigación, lo improbable debe definirse antes de mirar el evento y con hipótesis nula clara. En resumen, el caso nave no se cae porque sea imposible, se cae porque no tiene evidencia positiva, solo tiene interpretaciones que compiten con explicaciones naturales. 4. ¿Qué evidencia cambiaría el veredicto? Criterios técnicos. Si quieres que la hipótesis tecnológica sea científicamente discutible, necesitas al menos uno de estos disparadores. Evidencia 1. Aceleración no gravitacional incompatible con desgasificación. Medida. Residuales orbitales persistentes después de ajustar modelos estándar. Condición. Magnitud. Dirección de empuje que requiera energía o flujo de masa irreal para un cometa. Evidencia. 2. Firma espectral no natural. Líneas de emisión, absorción, que no encajen con química cometaria o procesos físicos plausibles. Ejemplo general, sin inventar. Patrones industriales o combinaciones químicas que no se esperen en un cuerpo helado. Evidencia. 3. Patrón térmico anómalo en infrarrojo. Temperaturas o distribución térmica que no cuadren con equilibrio radiativo de un núcleo cometario activo. Requisito. Observación infrarroja de alta precisión y modelado físico comparativo. Evidencia. 4. Tecnoseñal repetible. No un pico aislado, sino señal replicable, con drift Doppler coherente, detectada por equipos independientes, con control de interferencias terrestres.
Sin uno de estos, lo honesto es mantener la hipótesis tecnológica como posible pero no demostrada. 5. Veredicto investigativo. Frase final sin sensacionalismo. La conclusión con estándar científico suena así. 3I Atlas es un visitante interestelar real con actividad cometaria compleja. Hasta el momento, no existe evidencia positiva que obligue a interpretarlo como tecnología. La hipótesis nave permanece como especulación basada en patrones, no en mediciones decisivas. Esto no mata el misterio, lo convierte en un misterio real, un objeto de otro sistema estelar, observado durante una ventana limitada, que nos recuerda que la ciencia trabaja con restricciones, no con deseos. 6. Cierre narrativo. Para dejar impacto sin inventar pruebas. Imagina el final como un golpe limpio. Narración es: si 3I Atlas fuera una nave, tendría que dejar una firma que la naturaleza no pueda imitar, una aceleración imposible, una química imposible, una señal imposible. Por ahora, lo que vemos es otra cosa, un visitante interestelar auténtico, y eso ya es extraordinario. La diferencia entre ciencia y mito no es la falta de asombro, es la disciplina de esperar el dato que obligue a cambiar de idea. Fin.